La obra vial sigue. Es hora de despedirnos de las molestias y dar la bienvenida a un trayecto digno y cómodo para todos. Así que, hermanos comuneros, prepárense para un nuevo horizonte lleno de oportunidades y esperanza. La vía de 12 de octubre, San Vicente, Guangala y Cerezal Bellavista de 11 kilómetros pronto permitirá a nuestra gente transitar con dignidad, sin preocuparse por el polvo que nubla su camino en el verano ni bajar lodo en invierno. Prefectura de Santa Elena. Ingeniero, buenos días, muchas gracias por atendernos. Cuénteme, ¿ustedes tienen o no todo el presupuesto para ejecutar esta consulta popular programada para el próximo 21 de abril? Jorge, buenos días. Sí, nosotros desde Conocimiento Público que informamos al Ministerio de Finanzas que el presupuesto fue aprobado por el Pleno por 60 millones de dólares. Posteriormente se nos informó que había 40 millones, situación que reclamamos porque no sabíamos de qué, según Finanzas, teníamos que bajarnos los 20 millones. Es un rubro importante y que podía poner en peligro el proceso electoral. Sin embargo, el día miércoles al mediodía regresaron los técnicos de una reunión y me supieron informar que de los 40 millones, 20 se entregaba la certificación presupuestaria, que no es dinero en efectivo, sino es un aval para que podamos empezar los diferentes contratos. 9 millones era para contratar personal sin relación de dependencia, es decir, facturando. También se me informó que para completar los 40 millones, prácticamente los 11 millones se necesitaba para el convenio con las Fuerzas Armadas, que es algo más de 8 millones, y entregar el dinero a Cancillería para que contraten los recintos electorales y al personal operativo. Como no tenía en efectivo la finanzas, el dinero, nos pedían que de las cuentas del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, del plan operativo anual, del normal, prácticamente de los sueldos de los funcionarios, se prestara esos 10 millones, que en cuanto la Asamblea apruebe el presupuesto general del Estado, nos devolvían ese dinero. Adicionalmente, acerca de los 20 millones de diferencia, nos pedían que veamos cómo reducimos en el tema de personal, que existe una reducción en el tema de personal, pero que igual nos iban a ir entregando el dinero conforme vayamos avanzando en el proceso electoral y según las necesidades, pero que tenemos que esperar que se apruebe el presupuesto general del Estado. Es decir, no hubo la reducción de los 20 millones que en principio se habló. Si va a haber una reducción, se ha pedido a las áreas operativas que revisen el tema del número de personal solicitado, se ha pedido a las direcciones provinciales que se trate de reducir el número de personal solicitado sin poner en riesgo el proceso electoral. Entonces, en resumen, el presupuesto inicial no se ha bajado. Sí, vamos a revisar una reducción en el tema de personal que ha solicitado finanzas. Este momento no tiene finanzas para darnos las certificaciones presupuestarias por el resto del dinero. Tiene que esperar a que la Asamblea apruebe el presupuesto general del Estado, pero no existe una reducción por el momento. Está ya imprimiéndose las papeletas y los documentos electorales en el Instituto Geográfico Militar. Para ese convenio también se necesita dar el 50% del contrato en efectivo. Finanzas ha hablado con el IGM y de igual manera le ha solicitado que del presupuesto normal del IGM hasta que
la Asamblea apruebe el presupuesto general del Estado. Así estamos avanzando. Conocemos la situación económica del país, es de conocimiento público y estamos tratando de colaborar las instituciones en el tema de la consulta popular. Ahora, ingeniero, en el asunto del personal sí me llama la atención. ¿Cómo disminuir el número de gente que debe contratarse para un proceso de consulta popular, teniendo en cuenta que solo en el caso de la integración de las juntas receptoras del voto se necesitan 286.000 personas para un poco más de 42.000 juntas, si no me equivoco, de pronto usted me ayuda a precisar, y de manera paralela, ¿en qué medida o en qué porcentaje se va a bajar ese personal y si esto no tendría incidencia en la logística, en la organización de la consulta popular? Bueno, por eso es que se ha pedido a las diferentes direcciones, tanto de la matriz, las direcciones operativas, como las provinciales, que revisen sin poner en riesgo el proceso electoral. Un ejemplo, el área de promoción electoral, la cual se encarga de calificar los spots publicitarios. Este momento están 6 personas para todo el país. Es complicado, se está realizando las contrataciones. Por decirle un caso, han solicitado 30 personas, que se reduzca a 25. Temas de esos, pero considerando que no se ponga en riesgo. En cuanto a los miembros de juntas receptoras del voto, es imposible, por ejemplo, la disminución. Es imposible la disminución en el personal de logística mismo, por ejemplo, los coordinadores de mesa en los diferentes recintos electorales. Entonces, se está haciendo el análisis, no queremos cerrarnos y decir no, no se puede. Hay que hacer el análisis, pero sin poner en riesgo el proceso electoral. Entonces hablemos de cifras, ingeniero, usted que es experto en aquello. ¿Cuántos fueron contratados para el proceso electoral anterior? Usted me va a decir, bueno, es que se mezclaron consulta popular y las elecciones que se generaron en esa instancia, que eran las seccionales, pero al menos un proceso normal, con presupuesto, ¿cuánta gente demanda para su operatividad efectiva? A nivel nacional, aproximadamente 40.000 personas. Entonces, el Ministerio de Finanzas ha pedido que la mayor parte sean contratados sin relación de dependencia, es decir, que facturen. El Consejo Electoral presupuestó 12 millones en personal en esa condición y 8 millones en la condición de que sean contratados con relación de dependencia. Ese es otro caso que se debe analizar si es que se contrata menos personal con relación de dependencia, que sería otro eh, de los temas a revisar. Estamos trabajando, no nos queremos cerrar, queremos trabajar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, pero cuidando el proceso electoral. Ahora, en el caso particular de la operatividad y de lo que han tenido que hacer, me decía hace un momento usted que Finanzas le ha pedido no solo al CNE, sino también incluso al Instituto Geográfico Militar que por favor pongan dinero de sus presupuestos. Esto significa que del plan operativo anual, tanto Fuerzas Armadas como CNE tendrán que poner dinero de sus cuentas. Pregunto, ¿tienen disponibilidad? Bueno, como tal, nosotros dinero en cuentas del Consejo Electoral no la tenemos y estoy seguro que tampoco IGM, sino que Finanzas mismo tiene esos dineros en efectivo, pero reservado para sueldos, por ejemplo, porque nosotros no hacemos las transferencias directas como Consejo Electoral. Nosotros entregamos los documentos habilitantes a Finanzas y Finanzas es quien realiza las transferencias, incluso de los sueldos. Entonces, ese dinero que está reservado en Finanzas para sueldos, el Consejo Electoral autoriza que se utilicen en temas del proceso electoral. Y entonces, ¿cómo van a hacer para cobrar, pues, ingeniero, este mes? Bueno, Finanzas ha solicitado que les colaboremos de esa manera hasta
que la Asamblea resuelva o apruebe el presupuesto anual. Tengo entendido que en el 20 de este mes la Asamblea se convoca para justamente conocer este tema e inmediatamente Finanzas tendría que entregarnos esos recursos. Finanzas también ha conversado con la Policía Nacional. Tengo entendido que la policía se bajó $1 millón en su presupuesto. También quisiera hacerle una aclaración. Nosotros presentamos un presupuesto. Ese presupuesto de 60 millones con el tema de la subasta inversa puede bajar también el valor, no en 20 millones, pero sí puede tener Un una ajuste. reducción el rato que se ejecute ya los concursos para los diferentes temas de bienes y servicios. Por ejemplo, espero que ahora ya se termine el proceso para la contratación de la empresa que haga la integración de los paquetes electorales, de los kits electorales. De igual manera, la empresa que va a enviar los kits electorales hacia el exterior. Este tema de los préstamos de dinero por los planes operativos anuales las podemos realizar con las instituciones públicas, pero con las privadas, ahí sí tenemos que entregar el dinero, los adelantos que se encuentren establecidos en el contrato. ¿Y de dónde los van a sacar? Finanzas tiene que entregar esos valores. Por eso es que en principio a nosotros nos preocupó el tema de que si Finanzas no tiene para pagar a las empresas particulares los adelantos y las empresas no den los bienes y servicios, sí podríamos tener problemas. Pero Finanzas, me supongo que hizo ya sus cálculos de cuánto tienen. Por esa razón nos pidieron a las instituciones públicas la ayuda para no tener problemas con las privadas. En alerta frente al niño, prepárate para la temporada de lluvias. La seguridad es nuestra prioridad. Desde la Prefectura de Santa Elena te ofrecemos consejos esenciales para proteger tu hogar y familia. Revisa techos y desagües, asegura ventanas y puertas, mantén limpios los desagües pluviales y evita acumulación de agua. Sé previsor. Prepara un kit de emergencia con suministros básicos y mantén comunicación con tus vecinos. En caso de evacuación, sigue las indicaciones locales. Juntos enfrentamos el fenómeno del niño. Prefectura de Santa Elena. Bueno, me parece que el señor ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, no solo es un experto en números, sino también se está forjando como malabarista, ¿no? Aparte tienen lo de los GATS, lo de los proveedores, incluso a nivel de prestadores externos, hablo de la deuda que se mantiene con el IES y esta institución a su vez con prestadores externos en asistencia de salud. Entonces, un poco complejo el panorama, ingeniero, ¿no? Sí, es complejo la situación económica del país. En mi caso lo he hecho público, mi preocupación. Entiendo la situación económica que está el país, pero también nosotros tenemos que cumplir. No podemos poner en riesgo un proceso electoral, un proceso democrático, y para eso necesitamos recursos. Por eso ha sido mi preocupación desde el mes de diciembre, en la que nos enteramos de que había deudas con proveedores. Esa deuda también se ha ido pagando paulatinamente, poco a poco. Era 10 millones, hoy ya se encuentra en 2,5 millones aproximadamente las deudas que tiene Finanzas con los proveedores, pero se ha ido pagando paulatinamente por la situación complicada que vive el país, y no es solo con el Consejo Electoral, es con todas las instituciones públicas.
Ingeniero, y ya que hablamos de plata, no queda ningún pago pendiente de las personas de los últimos procesos electorales. Acuérdese que con usted hablamos de aquello, en el caso de Guayas, eran decenas y hasta cientos de colaboradores. No, ya esas deudas han sido canceladas. Desde el día de hoy, ya los ciudadanos y ciudadanas que participaron como miembros de juntas receptoras del voto pueden acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico para cobrar sus haberes que se les adeudaba de las elecciones anticipadas 2023. Desde hoy ya pueden cobrar, son $20 por cada una de las vueltas. Si asistieron a las dos vueltas, recibirán $40. Por lo menos ya podrán cobrar y es un reclamo menos para el Consejo Electoral, porque al Consejo Electoral, con justa razón, la ciudadanía le reclamaba que no han sido pagados sus haberes. Desde el día de hoy ya está el dinero en el Banco del Pacífico para que puedan retirar los compatriotas que colaboraron en el proceso electoral anterior. Ahora, ingeniero, está por empezar la campaña corta, por cierto, de esta consulta que será el próximo 21 de abril. ¿Cuántas organizaciones se han inscrito ante el CNE? ¿Cuál es el plazo? Sabemos, por ejemplo, que el partido político Construye, Lista 25, se ha inscrito a favor del sí. ¿Qué información tiene usted hasta el momento? Bueno, la campaña electoral empieza el domingo 7 de abril hasta el 18 de abril. Son 12 días, una campaña corta efectivamente. De las organizaciones políticas y sociales que se inscribieron, que fueron 21, 10 han sido calificadas por el Consejo Nacional Electoral, ya que han cumplido con los requisitos. Organizaciones políticas, 7. Organizaciones sociales son 3 las que se han calificado. En total, 10 organizaciones políticas y sociales que se han calificado para hacer la campaña. Ahora, en la práctica, ¿ha habido alguna intención de alguna organización social o algún partido político de inscribirse para hacer campaña por el no? Bueno, dentro de estas organizaciones políticas, hay varias que han solicitado hacer la campaña por el no y también por el sí. En algunos casos, por unas preguntas van a hacer campaña por el sí y por otras preguntas van a hacer campaña por el no. Entonces, de las 11 preguntas, no todas son no, hay unas que son sí, viceversa. Entonces, eh, dependiendo en la solicitud, la autorización para hacer campaña por el sí o por el no ante el Consejo Electoral han sido aprobadas. Ahora, ingeniero, ¿cómo articularon toda la normativa para los anuncios publicitarios en virtud del tiempo corto, no solo de la campaña, sino de lo que quedaba en la parte previa para esa logística? Usted sabe que se necesita la autorización del CNE para los spots y luego transmitirlos en los medios. Bueno, eso ya depende de la organización política y social que haga los convenios con los medios de comunicación. Posteriormente a nosotros nos entregan, hacemos la verificación, vemos los documentos habilitantes y entregamos al Ministerio de Finanzas para que haga las transferencias respectivas y se realice los pagos a los medios de comunicación, que en este caso tienen que ser, según la ley, medios escritos, radiales, televisión, las vallas publicitarias, medios digitales, que no quiere decir redes sociales. Entonces, así es como trabajamos en el tema de los spots publicitarios, en este caso por el sí y por el no, igual que en los otros procesos normales. Bien, ingeniero, algo más para concluir, no sé, de pronto una exhortación a la ciudadanía para que se informe de manera detallada de cada pregunta, los anexos y demás. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, nosotros queremos informar a la ciudadanía que ya se encuentra en la página web oficial de la institución www.cne.gov.es. El lugar en que tienen que acercarse a votar.
Segundo, y el lugar de votación y si es miembro de junta receptora o no. En la misma consulta puede hacer eso. Puede también conocer las preguntas e incluso los anexos de cada una de las preguntas. De igual manera, en el aplicativo móvil CNE App se encuentra también habilitado el tema de conoce las preguntas y también el lugar de votación. La ciudadanía ya puede ingresar, estar informada de cada una de las preguntas. En días posteriores también se presentará en el resto de medios de comunicación. Por esta falta de dinero no se podía realizar con anterioridad, pero ya vamos a sacar también esa campaña para que la ciudadanía esté debidamente informada de las preguntas, de los anexos, de tal manera que el día del proceso electoral, el 21 de abril, se acerque ya decidida por cómo va a ser su votación, confiar en su Consejo Nacional Electoral que respetará cada uno de sus votos, confiar en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, ECU 911, en que vamos a estar cuidando, precautelando la ciudad, a la ciudadanía, y con los alcaldes también se hablará para que no existan las ventas ambulantes en las entradas o salidas de los recintos, de tal manera que miembros de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, puedan tener una amplia imagen de quiénes entran, cómo entran y poder hacer los chequeos y el control. Recordemos que este es un proceso especial en un estado de guerra interna y que también tenemos que cuidar a la ciudadanía a que se acerque con tranquilidad a ejercer su derecho al voto. Así es. Aun cuando el CNE también libra su propia batalla presupuestaria, ingeniero. Así es. Bien, Pero muchas bueno, gracias, ingeniero, ¿no? ahí estamos. Gracias a usted, Jorge, que tenga un buen día y como siempre a las órdenes. Igualmente. Buen día. Estamos haciendo un recorrido por estos hermosos murales elaborados por artistas locales, nacionales e internacionales que forman parte de este maravilloso proyecto La Colmena. Decidimos trabajar desde Olón la parte de murales, fomentando la parte turística, la parte ancestral y la parte ambiental. Realza a la comunidad. Esto le da un matiz, un plus especial al turismo, porque a través de esto se puede ver la ilustración de lo que existe en la zona. Esto nos identificamos los valdivianos, está dando un mayor realce a la cultura de nuestro pueblo. Santa Elena es eso, una muestra de cariño, una muestra de comunidad, de trabajo colectivo. La Prefectura de Santa Elena se suma a este maravilloso proyecto con la finalidad de poner en valor estas expresiones artísticas y para que los propios santelenenses y también quienes nos visitan conozcan más de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. En San Pedro nos preparamos para enfrentar el fenómeno del Niño. La limpieza de canales sigue con la prefectura. Alerta al niño. Alerta al niño. Nos preparamos para lo impredecible. Así como en otras partes está trabajando, hoy, a pesar que no hay el presupuesto, hace un esfuerzo porque sabe que se viene el fenómeno del Niño. Protegido, porque no se hacía la limpieza totalmente, podíamos colapsar. Es muy importante y nos beneficia aquí más que nada a nuestro barrio, porque este río sí se hace bien grandecito cuando llueve. Gracias, señor prefecto Daniel Villado.